día con mucha volatilidad para el dólar, subió al inicio de la rueda fuertemente, imitando las subas de los últimos días, pero luego a mitad de la rueda empezó a bajar y de hecho algunas cotizaciones cerraron estables. ¿Qué pasó con el dólar blue? El dólar blue terminó arriba, pero apenas 0,39%, cotizaba a 1.280 pesos en la punta vendedora. El MEP también subió 0,3% y el contado con liquidación se mantuvo en 1.256 pesos. Te decía que fue una rueda con mucha volatilidad por muchos rumores y mucho ruido en la City. Por un lado, las versiones que apuntaban a una relación distante entre el presidente y jefe de gabinete, Pose, pero por otro lado también había rumores en la City sobre intervención del Banco Central para intentar controlar los dólares financieros. ¿Qué dijeron tanto en el Ministerio de Economía como en el Banco Central? Descartaron esa hipótesis, cero intervención en la jornada de hoy fue lo que dijo el gobierno, pero sin embargo, bueno, los mercados demostraron en cierta forma cierto rechazo o cierta impaciencia ante los nulos avances de la ley bases en el Congreso. No solo fue el dólar el que arrancó la jornada subiendo, sino que también cayeron fuertemente las acciones y los bonos y subió el riesgo país. Es decir, el mercado prendió la luz de alerta ante lo que está pasando en la política, que sin dudas puede afectar a la economía. Pero siempre que se mueve el dólar hay ruido político o ruido económico en el medio. De hecho, eso fue lo que pasó en las últimas corridas. Esta no es una corrida, sí es un movimiento del dólar, pero en corridas pasadas siempre hubo ruido político. En julio de 2022 fue la renuncia del ministro de Economía, Martín Guzmán. En ese entonces, no sé si lo recordás, el ministro de Economía renunció por redes sociales en un fin de semana, mientras Cristina Fernández de Kirchner estaba dando una de sus discursos en los que era muy crítica de su política económica. ¿Qué pasó con el dólar? Pegó un salto de 160% tras la renuncia de Guzmán. Ese julio fue un mes muy alto para el dólar, de mucha suba para el dólar, pero también de una inflación muy alta justamente por el movimiento del tipo de cambio. Otro mes u otro evento acá más cerca en el tiempo donde el dólar saltó fue en octubre del año pasado, cuando fue la primera vuelta. Siempre que era un proceso de elecciones el año pasado, se movía mucho el dólar el viernes anterior y también el fin de semana se movía el criptodólar. ¿Qué pasó cuando Massa ganó la primera vuelta? Bueno, también el tipo de cambio pegó un salto, una suba del 200%, medido en contado con liquidación y ajustada por inflación, ¿no? Siempre que hay ruido político, esto termina impactando en la cotización de la divisa estadounidense. ¿Qué está haciendo el gobierno ahora? El gobierno está intentando que los bancos suban la tasa de interés de plazo fijo justamente para intentar que los ahorristas no se vayan al dólar. Esa es, Silvina, una de las medidas que Caputo está intentando hacer, también incentivándolos a migrar desde pases del Banco Central a las LECAP, que son las letras del Tesoro que está emitiendo el Tesoro de la Nación, justamente con una tasa de interés más alta para que los bancos puedan ofrecerle mejores rendimientos a los depositantes en los plazos fijos. Leandro, el ruido político está instalado, esta noche sigue ese ruido político. El gobierno va a ensayar en poco tiempo más una respuesta a propósito de toda esa tensión política en el gabinete. Vamos a tener esto, vamos a ver qué recepción dan los mercados. Pero te escuchaba recién hablar sobre medidas directas de intervención para frenar al dólar. No, indirectas puede haber alguna, pero si hablamos de la tasa no la bajaron hace 5 minutos, hace muy pocos días, y de pronto ahora va a volver a subir. La bajaron hace 2 semanas. El gobierno está haciendo varias cosas con la tasa. Por un lado, la baja para licuar la deuda que tiene el Banco Central. Pero por otro lado, un efecto tal vez no deseado de esa baja es que los bancos ofrecen menos rendimiento a los depositantes de plazos fijos. Entonces, ¿qué está haciendo el gobierno ahora? Le está diciendo a los bancos, yo quiero que dejes de comprarme al Banco Central pases, que es un instrumento financiero que da una tasa baja, te ofrezco otro instrumento que es la LECAP, que da una tasa más alta. Al ofrecerte una tasa más alta, también te pido que subas un poquito la tasa de plazo fijo. ¿Cuánto está la tasa de plazo fijo? Está en el 30% nominal anual, bajísima. El gobierno quiere que la suban unos puntos como un gesto hacia los depositantes para que no vayan a correr al dólar blue, que se queden con los pesos en los bancos. Ahora, los bancos por otro lado dicen, lo que me estás proponiendo es una estrategia riesgosa, a mí me conviene seguir ofreciendo una tasa baja y en todo caso salir a ofrecer créditos hipotecarios, pero desincentivar tal vez esta tasa de plazo fijo porque quiero salir a prestar otras cosas, en este caso créditos hipotecarios. Bueno, esta es la disputa entre Caputo y los bancos. Vamos a ver cómo reaccionan los bancos en los próximos días, pero el gobierno se dio cuenta que la baja de tasas tiene un límite porque ya está impactando en la cotización del dólar.